tenemos a don Santiago Abascal aquí en la mesa de tertulia pues para hablar de una situación política, tanto interna como externa, que está cada vez más, ¿cómo diría yo?, intensa, ¿no? Intensita, está peculiar. Buenos días, don Santiago Abascal, gracias por estar aquí y someterse a nuestras preguntas. Y bueno, pues yo creo que procede empezar con una de las últimas polémicas, esa enmienda al Código Penal, donde ha conseguido Pedro Sánchez, en colaboración con Bildu y con Sumar, colar una reforma que va a hacer que se beneficien 41 etarras, muchos de ellos con delitos de sangre, de sustanciosas rebajas de penas. Esa reforma habría salido adelante, votaran lo que votaran Vox y PP, pero el caso es que ahí PP y Vox se equivocaron, no se dieron cuenta de lo que estaba colándose por detrás y votaron a favor, lo cual, bueno, pues es una especie de triunfo moral para Sánchez, aunque no tuviera efectos sobre la aprobación en sí. ¿Qué le puede usted decir a los votantes que se han visto escandalizados por ese error y que dicen, oiga, que los parlamentarios están ahí para ese tipo de cosas, para darse cuenta de ese tipo de engaños, ¿no? Pues yo lo primero que puedo decirles es perdón, y lo que me gustaría por otro lado es pedirles comprensión, comprensión pues ante gente como el propio líder del partido, de Vox, que ha padecido el terrorismo, él y toda su familia, y yo estoy seguro que entienden que para mí también ha sido un auténtico mazazo esa equivocación. Iba a decir equivocación fatal, no es fatal en el sentido de que eso iba a aprobarse en cualquier caso con los votos de este frente popular de golpistas y proterroristas, o cómo se siente un diputado como el propio José Alcaraz, también víctima del terrorismo. Es decir, lo hemos vivido durante estos días con una tristeza y una zozobra equiparable o superior a la de muchos ciudadanos, y quizá no como la de las víctimas del terrorismo, aquellos que han perdido a sus seres queridos, porque es muy difícil ponerse en su piel, pero lo hemos vivido como algo dramático. Es verdad que esto se votó ya hace unas semanas, no se enteró ningún diputado, no se enteró ningún asesor jurídico, no se enteraron los letrados, no se enteró la prensa parlamentaria especialista también en temas jurídicos que seguía la cuestión. Es decir, era una trampa muy artera, muy malintencionada y muy bien planteada. Yo creo que nuestro gran error fue flaquear y dedicarnos a los tecnicismos y pensar que cualquier cosa que venga del gobierno, aunque sea una transposición de legislación europea, pues puede ser inocua o no puede no ser negativa. Nuestro gran error fue no mantener nuestra posición de distancia infinita con el gobierno. Yo he llegado a decir a la prensa de una manera muy clara que nuestra posición es de distancia infinita con el gobierno y que nosotros vamos a votar en contra de todo lo que plantea el gobierno. Por supuesto hay excepciones que confirman la regla. Hoy vamos a votar a favor de una ley ELA acordada con las asociaciones, una ley ELA que nosotros intentamos traer hace mucho tiempo, con unos planteamientos que fueron rechazados y vetados en su momento por el gobierno y que hoy traen otros grupos parlamentarios también de acuerdo con las asociaciones ELA y que nosotros vamos a votar a favor. Pero esa es la excepción que confirma la regla. Yo creo que nosotros tenemos que tener la conciencia de que tenemos que votar. Es la excepción que confirma la regla y también la excepción que rebate un argumento, a mi juicio un poco simplista, que se dice, no, es que hay que votar no siempre. Pues no, hay veces que no puedes no votar. No, bueno, pues, no, yo creo que el día que no se vota que no, tiene que haber 1000 filtros y tiene que ser algo gravísimo. No se puede sostener a este gobierno de ninguna manera. Yo creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de incomodidad de votar que no a todo lo que plantea el gobierno o a casi todo lo que plantea el gobierno. Yo he llegado a decir de una manera muy gráfica que si este gobierno grita viva España, nosotros no respondemos viva, respondemos mentira. Y creo que esa tiene que ser nuestra actitud con un gobierno envuelto en la corrupción hasta las cejas. Ha sido, insisto, muy doloroso para nosotros, aunque, insisto, nuestro voto no era decisivo para que esto ocurriera. Esperamos que ahora en el Senado pueda votarse y votemos en contra, y la responsabilidad quedará exclusivamente en Pedro Sánchez y en su gobierno.
Hubo un diputado de Vox que asumió la responsabilidad del error, que puso el cargo a disposición. Hemos aceptado que el cambio de ponencia de ese diputado, que ha actuado de una manera honorable, pero desde luego no vamos a aceptar su dimisión como parlamentario, porque la equivocación ha sido coral, ha sido total y generalizada, no de una sola persona, y nosotros pensamos que las personas no son fusibles. Yo no voy a sacrificar a una persona para quedar mejor como líder político, para que el partido quede mejor, cuando ha sido una persona trabajadora, bien intencionada, y que ha caído en el error que han caído absolutamente todos los letrados y juristas que había en las Cortes. En estos momentos tiene planteadas batallas locales en muchos lugares, España, pero también Colombia, pero también Brasil, pero también la batalla contra Hungría. Ayer en el Parlamento Víctor Orbán estuvo hablando de lo que eran las líneas de la presidencia húngara. Ha habido numerosos intentos de boicotear su presentación, e incluso ayer Ursula von der Leyen se permitió el lujo de insultarle abiertamente, acusarle de ser poco menos que un hijo putativo de Putin, e incluso de irse del debate inmediatamente después de haberle insultado. Yo creo que en estos momentos en Europa hay gente enormemente nerviosa, y quizás se deba a algo que el propio Orbán decía hace no demasiados días, que las fuerzas patrióticas están avanzando en toda Europa y que piensan conquistar Europa. No tengo ninguna duda que se debe a ese nerviosismo y a esa huida hacia adelante de quienes quieren terminar con la soberanía de las naciones, y tienen que hacerlo empezando por aquellos que han defendido su frontera y su soberanía, el derecho a aplicar sus constituciones con más contundencia y con más valentía, sometiéndose a todo tipo de chantajes y de sanciones. La actitud ayer de Ursula von der Leyen, jefa de Feijóo y aliada de Sánchez, esto es muy importante decirlo, fue vergonzosa, porque Ursula von der Leyen en realidad es una empleada de los gobiernos, y se atrevió a atacar de una manera infame a un gobierno de la Unión. Se han pensado que la Comisión es un gobierno, y en realidad son empleados de los gobiernos nacionales, y por lo tanto fue bochornoso. Yo creo que responde a las convicciones de muchos patriotas en toda Europa, de un líder también como Víctor Orbán, que ha presidido la Unión Europea durante este semestre, y que además hace cosas que no hace ningún otro líder político en Europa, como someterse a una rueda de prensa de 2 horas y media contestando a todo tipo de preguntas de amigos y sobre todo de enemigos, y a todo tipo de insidias y descalificaciones durante 2 horas y media sin ningún tipo de limitación. Eso no lo hace Ursula von der Leyen, ni lo hace Pedro Sánchez, ni lo hace Feijóo, ni lo hacen aquellos que gobiernan la Unión Europea, populares y socialistas, y que luego aquí hacen como que se pelean. Ninguno es capaz de someterse a la crítica pública de esa manera, y yo creo que eso es algo que les pone nerviosos. No solo que defienda sus convicciones, sino que sea mucho más capaz que ellos de comparecer ante la prensa y de defender sus posiciones. Pero sí, yo creo que la pregunta inicial estaba muy bien traída, porque venía a plantear lo que a nosotros nos ha preocupado desde hace mucho tiempo, frente al globalismo organizado, que evidentemente Sánchez es solo un peón de otros gobiernos y de otros intereses, además del interés personal por permanecer en el poder a toda costa. No había una organización, no había una conciencia de que había que luchar frente a ello. Parece que el que consideraba que defendía el patriotismo pues no podía tener aliados internacionales. Hoy hay alianzas entre los patriotas de todo el mundo sobre unas pocas bases comunes, pero alianzas que les permiten oponerse a esas amenazas, al globalismo y al socialismo internacional. El Foro de Madrid, que Vox ha impulsado a través de la Fundación Disenso y que tiene tanta fuerza en Iberoamérica, es un buen ejemplo de ello. Pero también las alianzas que estamos construyendo en Europa, en el grupo de Patriots, o las relaciones que tenemos con otros partidos políticos del grupo de conservadores y reformistas, como nuestros aliados polacos y italianos de Fratelli d'Italia. Vamos a ver, ayer hubo un debate pues que en algunos momentos fue bastante tenso sobre el tema de inmigración en el Congreso. Tuvo usted ahí un enfrentamiento dialéctico con Pedro Sánchez, particularmente sañudo, donde Pedro Sánchez pues lanzó una pregunta retórica: ¿por qué odia usted a los inmigrantes?
Y usted, pues creo que le respondió con gracia. Luego, de una manera más extensa, usted le preguntó que con cuántos jefes del IBEX ha hablado para colocar a su señora, ¿no? ¿La relación personal con Sánchez es tan mala como parece desde la tribuna? Yo no soy un impostor. Yo no tengo nada que hablar con Sánchez y no hablo nada con Sánchez. ¿Tampoco él ha hecho ningún intento por acercarse a Vox nunca? Bueno, él ha intentado utilizar a Vox durante la epidemia, con llamadas a todos los grupos. Yo tuve 2 conversaciones con él en aquel momento, telefónicas, estábamos confinados, lo he contado en alguna ocasión. Él me contó algunas mentiras, que además se supo muy pronto que eran mentiras, y además hizo unas declaraciones diciendo que él hablaba con todos, desde Vox hasta Bildu. Y dice, bueno, pues va a ser con todos menos con Vox, nosotros no vamos a ser la coartada para que en mitad de la epidemia, para justificar los encierros y para justificar sus tropelías, que digan que él es muy plural y que habla con todos y que nos metan el saco de Bildu. Así que inmediatamente, la siguiente vez que llamó la secretaria del presidente del gobierno a nuestra sede, le dijimos que toda la interlocución con el presidente del gobierno a partir de ahora sería en la tribuna del Congreso. Y así es, no hay otra interlocución y no habrá otra interlocución con Pedro Sánchez, como fue en el día de ayer. Por eso es sorprendente, ¿no?, que algunos hablen de la pinza del Partido Socialista y Vox. Es increíble, ¿no?, porque son ellos los que se reparten los jueces, PP y PSOE, son ellos los que se reparten las comisiones parlamentarias, PP y PSOE, son ellos los que gobiernan en Bruselas, PP y PSOE, son ellos los que reparten los MENAs por toda España, PP y PSOE, son ellos los que se ofrecen pactos permanentemente. Lo hizo ayer otra vez el señor Feijóo en este contexto, y yo creo que es gravísimo, con un gobierno envuelto en la corrupción familiar, en la corrupción de partido y en la corrupción política que representa la ley de amnistía, que representa este premio a los terroristas organizado de manera tan ladina y tan artera por Pedro Sánchez. Y la demostración de que este es un gobierno que utiliza todos los resortes del poder de una manera brutal, pues es, por ejemplo, el hecho de que el presidente del gobierno habla sin límite, provocando indefensión en los diputados. Él ayer habló todo lo que quiso. De hecho, contó una barbaridad de mentiras sobre Vox y sobre mí personalmente, de unos niveles que jamás se habían producido. El ataque de ayer de Pedro Sánchez fue brutal. Claro, el problema es que yo tengo 5 minutos para defender a los españoles de ese discurso que promueve la inmigración masiva, de esas consecuencias políticas que traen ruina y saqueo a los españoles, y a la vez tiene uno que defenderse de las acusaciones y de las mentiras sin límite que propagó ayer Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso. Y es muy difícil afrontar eso. Pero nosotros vamos a contestar punto por punto a todas y cada una de esas mentiras. Ayer dijo que habíamos cometido delitos penados con 4 años de prisión y que nos habíamos financiado ilegalmente con un banco extranjero. No nos hemos financiado ilegalmente con ningún banco extranjero. Nos hemos financiado legalmente, hemos cumplido con la ley de partidos. Es más, no tenemos ninguna denuncia por corrupción en los tribunales admitida y ningún juicio por corrupción. Pedro Sánchez sí, tanto su mujer como su hermano están siendo investigados por corrupción y muchos miembros de su partido, su mano derecha. Pedro Sánchez propagó ayer también que yo tenía la presidencia vitalicia de la fundación, absolutamente mentira, fundación de la que no cobro ni un céntimo, ni ningún patrono de la fundación puede cobrarlo. También propagó que habíamos repartido bonus por valor de 650.000 euros entre los dirigentes de Vox. Otra mentira sin ningún tipo de justificación, pero las propaga en la tribuna. Pero resulta muy interesante ese cambio, porque la estrategia hasta ahora con Vox por parte del Partido Socialista era más bien el silenciamiento. El hecho de que pase al ataque frontal contra Vox indica que el nivel de alarma en el Partido Socialista ha subido. Indica que no ha contestado una pregunta, que le he preguntado 7 veces en la tribuna del Parlamento. Una pregunta que he repetido literalmente y que repito hoy aquí por si nos escucha. ¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas y dependientes de la regulación pública llamó personalmente Pedro Sánchez para que recibieran a su mujer? Cada vez que le hacemos esa pregunta se retuerce en el escaño. Claro, más que nada porque ayer le llegué a decir roza los límites del delito. Le llegué a decir ayer que si tenía lo que había que tener, que subiera a la tribuna y que contestara. Después de preguntárselo 7 veces. En el día de ayer lo pregunté 3 veces.
pero se lo he preguntado en la sesión de control de hace unas semanas, se lo pregunté en la anterior comparecencia. Nunca contesta esa pregunta. Me sorprende también el nivel de la prensa en España, porque cuando un político le hace una pregunta tan clara y tan insistente al presidente del gobierno, me sorprende que eso no despierte la curiosidad o las alarmas en la prensa, como para que no se lo pregunten también directamente en las ruedas de prensa que da. Es sorprendente, pero eso es una pregunta que los españoles debemos saber y que algún día sabremos, y si no la quiere decir en el Parlamento, yo creo que acabará teniendo que contestarla en los tribunales. Volviendo por eso ataca, porque no puede soportar esa pregunta, y por eso intenta la demonización de Vox y la demonización que hace también contra mí. Por eso intenta utilizar la vieja estrategia del ventilador que utilizan los corruptos, para decir que todos son iguales, y por eso ha llegado al límite de inventarse cosas absolutamente falsas que no están apoyadas en nada. Insisto, y que nosotros vamos a contestar punto por punto para que la opinión pública las conozca esta misma mañana. Volviendo al tema de la escena internacional, ahora tenemos que ir a una breve pausa publicitaria de 2 minutos, pero me gustaría hacerle una pregunta en relación con ese avance de las fuerzas patrióticas en distintos países de Europa. ¿Por qué en Francia ha llegado Marine Le Pen al 33%? ¿Por qué ha ganado Geert Wilders las elecciones en Holanda? ¿Por qué ha ganado las elecciones en Italia Meloni? ¿Por qué Orbán lleva no sé cuántos años gobernando con mayorías absolutísimas? ¿Por qué está AfD ganando en algunos estados alemanes ya? Y sin embargo Vox aquí sigue en el 12%. No baja de ahí porque tiene un suelo muy rocoso, pero no sube. ¿Le doy 2 minutos para pensarlo? No, sí, podría contestar. Es que parece que me da 2 minutos y que no lo tengo claro. Vale, vale. Sí. Entonces no quiero la ventaja. Yo quiero contestarlo, salvo que sea imprescindible. No, nos podemos ir de yo creo que hay 2 razones fundamentales. La primera, y es que las consecuencias de la inmigración ilegal y el volumen de la inmigración ilegal todavía no ha llegado en España a los límites a los que ha llegado en muchos países de Europa hace mucho tiempo. Y hay otra respuesta muy clara. El FPO, nuestro socio austriaco que acaba de ganar las elecciones, se fundó en 1955. Wilders lleva en la política con el Partido por la Libertad muchísimos años, en sustitución de alguien como Pim Fortuyn, que fue asesinado, y ya había un problema en el año 2000 y antes en Holanda gravísimo. El Frente Nacional en Francia es un partido que viene intentándolo desde los años 80, y la situación de inmigración y de imposición multicultural en Francia es brutal. España, por suerte, todavía no ha llegado a esos problemas, aunque camina aceleradamente para llegar a ellos. Y esos partidos son partidos fundados hace muchísimo tiempo. Yo creo que esa es la única explicación, pero llegará el momento. Y hay otra, que hay muchos españoles víctimas de la estafa política del Partido Popular, que lo único que ofrece es voto útil. Quítate tú para que me ponga yo, aunque haga exactamente lo mismo. Y hay muchos votantes del Partido Popular que comparten el programa de Vox y no el del Partido Popular, pero que cuando van a votar se ven en la tesitura de decir, bueno, pues hay que hacer lo que sea por echar a Sánchez. Y eso es algo que todavía padecemos, pero dejaremos de padecerlo. Bueno, breve pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, la política se juega en las tribunas, aquí en el Parlamento, se juega en el Parlamento también en la tribuna del Parlamento Europeo. La política se juega en los foros, pues a favor o en contra de determinadas cosas, y también se juega en lo subterráneo. En las elecciones europeas pasadas, pues hubo una jugada que muchos interpretamos como un intento de evitar a toda costa el crecimiento de Vox, que fue la aparición de esa candidatura de Alvise Pérez, que al final pues sacó, medio por sorpresa, medio no, 800.000 votos, que se dice pronto, y 3 eurodiputados. Al final pues esa candidatura pues ha estallado por los aires contra una serie de informaciones referidas a las relaciones con un presunto estafador de un chiringuito cripto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya empieza a rumorearse en los mentideros que fracasada esa operación,
se va a poner en marcha otra, que consistiría en la creación de algún partido de corte posiblemente liberal y donde se integrarían algunos críticos de Vox o exmiembros de Vox. Eso cada vez se rumorea con más fuerza. ¿Cómo vio usted aquella situación en las europeas? ¿Qué opina usted de esos rumores? Bueno, yo me enteré fundamentalmente por las menciones insistentes de Pedro Sánchez durante las europeas a aquella candidatura. Y bueno, pues después lo único que tengo que decir es que 800.000 españoles absolutamente respetables pensaron que esa era la mejor opción para denunciar la corrupción sistemática en España y tienen todo mi respeto. Claro, ahora esos 800.000 españoles están verdaderamente atónitos ante las noticias que están leyendo y probablemente se sienten desamparados y huérfanos. Yo solo puedo decirles que Vox es un partido comprometido en la lucha contra la corrupción. Vox está personado en el caso que investiga la mujer de Pedro Sánchez, en el caso Koldo, en el caso del hermanísimo. Vox ha puesto querellas contra el presidente del gobierno, Vox ha puesto querellas absolutamente contra todos aquellos que creemos que están envueltos en la corrupción de alguna manera. Bueno, incluso le hemos puesto una querella al líder de ese partido por intentar esparcir el ventilador y tratar de vincularnos a esa empresa o a esa estafa piramidal de las criptomonedas. Por lo tanto, yo solo puedo decir que tiendo la mano a esas personas, que entiendo que para muchas quizá esa opción era el último tren, pero que hay otras opciones, y hay otras opciones que han demostrado su fortaleza a lo largo del tiempo. Vox es la tercera fuerza política desde hace 6 años. Eso no lo ha conseguido en ningún momento mantenerse durante ese tiempo ninguna de las fuerzas alternativas que nacieron en España en la última década, como Ciudadanos y Podemos, uno desaparecido y otro prácticamente extinto y pulverizado, y sin embargo Vox lo ha logrado. También pienso que vendrán otro tipo de ataques. No tengo ninguna duda. Creo que en 40 años no ha habido ningún partido que haya padecido tantas operaciones, tantos hostigamientos y tanto acoso para ser destruido como Vox. Harán daño y han hecho daño, pero Vox va a sostenerse, porque Vox tiene una fortaleza que ellos no son capaces de comprender, y en primer lugar es que Vox está pegado a la idea de España. Vox está pegado a una idea patriótica, a un mensaje nacional, igual en todo el territorio nacional, y mientras nosotros hagamos lo correcto y seamos gente honrada y decente y defendamos los intereses de tantos españoles desamparados y sepamos pedir perdón cuando nos equivocamos, mientras hagamos eso, yo creo que Vox será un partido que se convertirá en una alternativa cada vez más importante en España. Antes ha dicho que la relación personal con Sánchez, y es mi última pregunta antes de ceder la palabra a nuestros contertulios, que la relación personal con Sánchez es inexistente. ¿Cómo está la relación personal con Feijóo después de la ruptura de los gobiernos y cómo valora a toro pasado aquella ruptura? Bueno, yo creo que la relación personal no es importante. La relación con el señor Feijóo es cordial y puede ser cordial más allá de nuestras diferencias políticas. Pero lo importante es que no podemos estar en un acuerdo con el Partido Popular mientras el Partido Popular está en acuerdos con el Partido Socialista. El Partido Popular está gobernando en Bruselas con el Partido Socialista y ha participado de una estafa electoral en las elecciones europeas, aparentemente debatiendo con el Partido Socialista, con el que había gobernado los últimos 5 años allí, para volver a gobernar con el Partido Socialista. El Partido Popular y el Partido Socialista en Europa son intercambiables. Tanto es así que muchas veces Pedro Sánchez le reprocha a los dirigentes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados que votan a favor de cosas en Europa que luego no quieren aplicar en España, y en España se oponen cuando el gobierno las quiere aplicar. Y claro, hay algo de razón en ese argumento. Pero es que también será España... la primera vez que Pedro Sánchez diga la verdad, ¿no? Sí, bueno, es como lo de hasta un reloj parado, ¿no? Siempre acierta al menos una vez al día. Pero también esos acuerdos se están produciendo en España en todos los órdenes. El señor Feijóo lleva con la mano tendida a Pedro Sánchez permanentemente. Mano que Pedro Sánchez desprecia, pero que utiliza cuando le hace falta. Y lo utiliza cuando está ahogándose. Y esa mano se la ha tendido el señor Feijóo a Sánchez en demasiadas ocasiones. Cuando ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, se la ha tendido el Partido Popular también cuando ha facilitado la renovación en el Tribunal Constitucional, que ha significado que Conde Pumpido esté al frente del Constitucional, que cambie la mayoría del Constitucional, y ha significado, por ejemplo, que sean exonerados todos los corruptos socialistas de Andalucía por culpa de las decisiones del Partido Popular. Es que se reparten la Radio Televisión Española, se reparten las comisiones parlamentarias,
y luego a los españoles les reparten ruina e inseguridad porque se ponen de acuerdo, no para combatir la inmigración ilegal, sino para que haya más fondos y para que esté repartido entre las autonomías. Solo hablan de solidaridad, de cómo gestionar el problema, no de cómo combatirlo. Entonces representan dos formas muy parecidas de hacer política. Y la relación pues es correcta, es cordial, pero la relación política es verdaderamente difícil. ¿Cómo valoro la decisión de Vox en las regiones? No podía ser otra. Vox no tenía otro remedio que salir de esos gobiernos, porque Vox no podía ser cómplice de la distribución de la inseguridad. Hoy yo creo que Vox y los dirigentes regionales de Vox, que participaron de aquella salida de los gobiernos, tiene un capital político que no ha tenido ninguna otra fuerza política en 40 años, que es la de un grupo político, un grupo de personas que son capaces de abandonar unos gobiernos al poco tiempo de haber entrado por una cuestión de principios. Será discutible para muchos si nosotros acertamos, si era correcto, si la cosa era más grave, menos grave, o si era suficientemente grave para salir. Pero lo cierto es que no hay precedentes, no hay ejemplos de gente que diga: dejamos los coches oficiales, dejamos los gobiernos, dejamos las responsabilidades y volvemos a la oposición, a los parlamentos, para seguir defendiendo nuestros principios y el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones. Y eso sin haber tumbado ningún gobierno.